Vamos a arrancar entonces, vamos a arrancar. El tema de hoy se llama lámparas encendidas. Lámparas encendidas. Y yo sé que ya automáticamente se pasaron. Dale, dale, buenísimo, se pasaron, gracias. Yo sé que automáticamente ustedes ya sé con qué linkean cuando digo lámparas encendidas, ¿no? Esta parábola de las 10 vírgenes. Y claro que nos vamos a meter ahí. Pero me pasa que, de nuevo, todas estas cartas, las iglesias es como que te van linkeando, son como links. ¿Viste cuando dice, te llega un mail? Gracias, negro. Un aplauso para el negro. Ah, me trajo todo. El tipo me trajo... ¿Qué es lo que hicimos así? Que lo del campo, si necesitamos corriente, guay, necesitamos todo. No podemos, claro. Él nunca dijo lo otro. ¿Viste cuando te llega un mail así, te dice, te tira toda una data y te dice, para más info, qué sé yo, querés saber más, pum, entra acá, ¿sí? Siento que a veces estas cartas linkean a lugares o saltan a distintos lugares de la Biblia. Bueno, es el mismo Señor el que las escribió, el que las dictó. Y cuando veo a la iglesia de Tiatira y Sardis, veo en ambas iglesias dos cosas: prudencia por un lado e insensatez por el otro. En Tiatira, a la iglesia de Tiatira, el Señor le dice: yo conozco tus obras, tu amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras, dice, son más que las primeras. O sea, vemos ahí la prudencia en Tiatira. Tiatira había crecido en amor, en fe, en el servicio, en la paciencia, pero Tiatira toleraba a Jezabel, que era una mujer que ella decía ser profeta y estaba dentro de la iglesia y ella decía que Dios le hablaba. Y Dios le saca la ficha al Señor y dice: esa mujer habla con sabiduría del enemigo, habla de mi parte. Y vos la tolerás y ella hace que pequen y ella hace esto, lo otro. Yo le he pedido que se arrepienta y ella no quiso arrepentirse. Y el Señor larga una serie de palabras sobre su vida y sobre la vida de la familia de esta mujer. Ahora, el Señor cierra diciéndole a Tiatira, cuando yo haga esto sobre esta mujer, dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y que yo pago a cada uno según las obras que hayan hecho. ¿Quién es el que nos juzga verdaderamente? A ver, si alguno de acá me juzga y dice, no, el negro es así, o si me dice algo bueno, si me dice algo malo, bueno, gracias, ¿sí? Como dijo Mario anoche, toda la noche, gracias por el viaje, ¿cómo era? Gracias por el viaje. Ahora, a mí me tiene que importar lo que dice el Señor de mí, lo que dice el Señor de mí, y a vos también. Él es el que juzga, Él es el que escudriña. Entonces vemos por un lado que en Tiatira tenían esta prudencia y esta insensatez. En Sardis pasa exactamente lo mismo. En Sardis el Señor le dice, vos tenés fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. En Sardis la insensatez estaba camuflada, ¿sí? Habían aprendido una formulita de ser iglesia, algo que visiblemente frente a los ojos de los hombres se veía bien, ¿sí? Pero no se daban cuenta que era toda una religiosidad y que estaba sostenida por la visibilidad, ¿sí? Frente a los ojos de los hombres era algo bueno, pero el Señor, que no mira lo exterior, sino que mira el corazón, Él se había dado cuenta que esto no estaba bien. No estaba bien. Y le dice, tus obras no son halladas perfectas delante de Dios. ¿Sí? Ahora, había prudencia también en Sardis, porque el Señor le dice que había personas dentro de la iglesia que no se habían contaminado, que hacían lo bueno delante de Dios. Y siempre me pasa esto, que cuando leo estas cartas así, hago me examino yo, miro a mi iglesia local y pienso, ¿será que en nuestra iglesia local sucede lo mismo? ¿Será que
por un lado hay prudencia y por otro lado hay insensatez. Ahora no te toca a vos juzgar al hermano, digamos, sino preguntarte a vos mismo, bueno, ¿en qué grupo estás vos? Si vos estás participando con prudencia o hay insensatez, ¿no? Y antes de entrar en Mateo, déjame decirte esto. Entiendo que vivimos los tiempos finales, lo dijimos la otra noche, y creo que la iglesia final, digamos, de los últimos tiempos, todas estas personas de toda tribu, lengua y nación, va a ser una iglesia prudente, digamos. O sea, va a ser una iglesia prudente, sensata, fiel, que se prepara para ver al Señor. Ya sea que se prepara para verlo volver en las nubes, o se prepara, ellos muriéndose, y un día le tocó morir y yendo hacia Él. Porque te tengo una noticia más, digamos, y que se conecta con lo que dijimos la otra noche. No importa si el Señor se demora 1000 años más en venir, cosa que no creo, pero personalmente, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿vos en cuánto lo vas a ver? ¿En 3, 4 décadas? Bueno, hablo por mí. Si me agarro de este estudio que se hizo en Argentina, bueno, me quedan 39 años. Ponle que vivo 70, bueno, me quedan 39 años. En 39 años yo veo al Señor. Yo voy a estar delante de Él. ¿A vos cuánto? ¿Cuánto te queda? Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a vivir el resto de estas décadas que te quedan? Que no son muchas, que se pasan muy rápido. ¿Cómo la vas a vivir? ¿De una manera prudente o de una manera insensata? La iglesia que se prepara es una iglesia santa. Y que vive en santidad, con aceite en las lámparas, día y noche. Vamos ahí a Mateo 25. Vamos a leer Mateo 25. Esto está dentro del contexto. Quiero decirles algo. El Señor muchas veces utilizaba las parábolas para contar cómo es el reino de los cielos, o cómo va a ser la vida en el reino de los cielos, ¿sí? Y esta parábola está en el contexto, es parte de una respuesta que le hacen sus discípulos en Mateo 24. En Mateo 24 sus discípulos le hacen una pregunta. Señor, ¿cuándo vas a venir vos? ¿Cuándo vas a venir y cuándo vas a restaurar el reino de Israel y a transformar todas las cosas? Y el Señor empieza a dar una respuesta. Parte de todas esas respuestas está esto, ¿sí? Está esto. Bien, ¿quién lo quiere leer? 25 del 1 al 13. Sí, fuerte, con voz de mando. Vamos. Parábola de las 10 vírgenes. En aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: «Aquí viene el novio, salgan a recibirlo». Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las prudentes les respondieron: «A fin de que no nos falte a nosotros y a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismos». Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «De cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día y la hora en el que el Hijo del Hombre vendrá». Tremendo. Hay mucha gente que se vuelve loco por descubrir cuándo va a ser el día y la hora. Está bien, no lo juzgo, está bien, lo pueden hacer, son libres de hacerlo y profundizar y está bueno. Yo he hecho estudios de eso, pero yo entiendo que
son un par de años y listo, lo veo. O sea, lo veo. Miren, el aceite o aceite de la unción es mencionado unas 20 veces en la Biblia, aproximadamente, perdón. En el Antiguo Testamento es mencionado para ungir a los sacerdotes en el trabajo que hacían. Y quiero decirles algo, este aceite no tenía nada sobrenatural, ¿sí? De hecho, la Biblia menciona la receta de ese aceite en Éxodo 30, 23 y 24. Está la receta de ese aceite. O sea, nosotros podemos armar ese aceite en un frasquito. El aceite que se ungía a los sacerdotes en la antigüedad, hace 3000 años, o sea, lo podés armar vos hoy. Ahora, ese aceite solo indicaba un acto de obediencia de los sacerdotes y una demostración de la santidad de Dios, ¿sí? Era como un acto simbólico, ¿sí? Que el Señor le había pedido que lo hagan. En el Nuevo Testamento, los discípulos del Señor ungían a los enfermos y los sanaban también utilizando este mismo aceite. También vemos en la iglesia primitiva, a lo largo del libro de los Hechos, que ungen a los enfermos y los sanan. Es con este mismo aceite. Pero esta parábola, si vos le prestaste atención a lo que nuestra amiga estuvo leyendo, está relacionada directamente con el fin de los tiempos. Y este aceite es el que le permite a las vírgenes poder ir caminando en la luz de sus lámparas encendidas para no caer y encontrarse con el Señor. O sea, este aceite nos permite tener nuestras lámparas encendidas. Este no es cualquier aceite, no es ese de Éxodo 30, o sea, no es ese. O sea, este aceite, sí, en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Este acto de ungirnos a nosotros, su iglesia, la hizo el Señor al derramar su Espíritu por nosotros. Y yo encuentro una conexión increíble entre Mateo 25 y 1 Juan capítulo 2. Abrí. 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2, versículo 18 al 20. ¿Quién lo quiere leer? Léalo. Sí. Esta es la hora última. Pausa. ¿Qué hora es? Última. O sea, el contexto es el mismo contexto que el de la parábola. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos, seguimos. Ustedes han oído de uno que viene, que es enemigo de Cristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos enemigos de Cristo. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Cristo les ha dado a ustedes el Espíritu Santo y todos ustedes tienen conocimiento. Los hijos de Dios tienen la presencia del aceite del Espíritu Santo que nos llena, y es este Espíritu que nos guía, ¿sí?, hacia la verdad. ¿Están conectando esto? ¿Están conectando este pasaje con el de las 10 vírgenes? ¿Sí? El que no haya llenado, escuchá, el que no haya llenado su lámpara con este aceite durante el tiempo de su peregrinaje en la tierra, en la presencia misma de Dios, no va a entrar en esas bodas. ¿De verdad creemos que los que no tienen al Espíritu Santo de Dios entrarán y van a comer y van a vivir eternamente? O si no, le estamos haciendo decir a la palabra otra cosa, ¿no? Esperen, no se vayan, no se vayan. Déjenme terminar con el mensaje. Está fuerte el sol. Nos amuchamos. Pueden venir más adelante, ahí hay mucha sombra. Ahí hay un montonazo de sombra. Pensé que te iba, negro. El versículo 27 del mismo pasaje que estaba leyendo la Laura dice esto: en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, esta es verdadera y no falsa.
y así como les ha enseñado, ustedes deben permanecer en él. Y ahora, hijos, permanezcan en él para que cuando él se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. ¿Te das cuenta la conexión que hay con la parábola? Hubieron 5 vírgenes insensatas que se apartaron de él avergonzadas. Seguramente el apóstol Juan se acordaba de esa parábola mientras estaba escribiendo esto, porque él estuvo escuchándolo. Seguramente se acordó. Mi pregunta es, este aceite que el Señor nos da, que es su espíritu, es su unción, ¿dónde lo producimos nosotros? ¿Dónde producimos este tipo de aceite? En la oración. Ya sea en tu hogar, en tu pieza, en tu habitación, solo y con tu familia, en tu iglesia local, con tus hermanos, en lugares que son cómodos como este. Este es un lugar cómodo, ¿o no? Para hacerlo, ¿o no? Esta mañana nos sentamos ahí con los profes, los cocineros, los dires, hermoso. Cerramos los ojitos, cafecito, orar. Qué lindo, un lugar cómodo. Pero también lo podemos producir en lugares incómodos. En lugares incómodos. ¿Y cómo producimos este tipo de aceite? Segunda pregunta. Clamando. Señor, no podemos más. Necesitamos de tu Espíritu Santo para poder vivir esta vida. Necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu espíritu. Mira, la primera iglesia lo hizo todo el tiempo a esto. Si te gusta la acción, lee el libro de los Hechos. Es un libro que te lleva y te atrapa de todo, porque hay de todo, pasa de todo, pero tiene muchísima acción. Y la primera iglesia lo hacía todo el tiempo, clamaba todo el tiempo. Hechos 4:31 dice esto: cuando hubieron orado, sí, el lugar en que está, para contexto de esto, Pedro estaba encarcelado, ¿sí? ¿Por qué? Por hablar de Jesús, ¿sí? No quería que hablaran las autoridades, el Sanedrín y por el otro lado los romanos, pues se armaba un lío tremendo, no querían que hablara. Entonces lo encerraron. Entonces la iglesia, ¿qué hizo? Se encerró en una casita y se puso a orar fuerte. Y dice, y cuando hubieron terminado de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Me encanta porque estos tipos no pedían ser silenciados. Señor, nosotros sabemos que tenemos que ser luz, sabemos que tenemos que hablar de esto, pero está pasando esto que es re malo y encima uno de nosotros ahora está encerrado. Danos fuerza, llenanos de tu espíritu para poder seguir hablando de esto. Y vino el Espíritu Santo y ellos siguieron hablando de eso. Si no, vos y yo no estaríamos en este lugar. Hermoso, hija, la tortuga. Está conectadísima la Betania con lo que estamos hablando. Si ellos se hubieran callado, nosotros, vos y yo, no estuviésemos acá, no estaríamos acá. ¿O no? No estaríamos acá. ¿Te das cuenta? Cuando el Señor también lo hizo. Cuando oró en intimidad en el Getsemaní, también lo hizo. Él fue fortalecido por el Señor cuando oró. Literalmente. Dice la palabra que descendió un ángel en ese momento y él pudo ser fortalecido y pudo cumplir hasta el fin la voluntad del Padre. ¿Alguna vez te preguntaste qué significa Getsemaní? ¿Alguien sabe lo que significa Getsemaní? Lugar de sufrimiento y dolor. Lugar de sufrimiento y dolor, sí, es correcto. Y en el original significa prensa de aceite. Increíble, chicos. Yo no sé si yo nomás me sorprendo por esas cosas. Pero increíble. El lugar en donde el Señor clamó por última vez, se estaba prensando un aceite. Aún en el lugar físico se llamaba así. O sea, el Padre lo estaba llenando de una manera para que él pudiera cumplir la voluntad y lo que tenía que hacer hasta el fin. Él fue fortalecido. Te hago una pregunta. Esta pregunta es para vos.
¿Cuáles son los lugares físicos que tenemos como iglesia donde prensamos el aceite para que la semilla se rompa y el Espíritu Santo venga y llene nuestras lámparas, que son nuestra propia vida? ¿Cuáles son esos lugares físicos? No me tenés que decir, pensalos vos. Pensalo vos. Quiero decirte algo. El televisor tiene un lugar en tu casa. El televisor tiene un lugar físico en tu casa. Hay un lugar donde vos abrís la puerta de tu casa y vos te tirás en una silla, en el sillón, en el piso, en lo que sea, y vos ves una peli, una serie, la serie que te gusta, lo que sea. El televisor tiene un lugar en tu casa. ¿Cuál es el lugar físico del Señor en tu casa? ¿Cuál es el lugar donde vos te sentás con el Señor y nadie más? El televisor lo tiene. ¿El Señor lo tiene? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese lugar? ¿Necesitamos ese lugar? ¿Lo necesitamos? ¿En la iglesia local está? Bueno, sí está en la iglesia. En este lugar está. La importancia de tener nuestras lámparas encendidas con aceite hasta el fin es clave. O sea, es clave. Porque el fruto de tener tu vida encendida, ¿sí? Cuando digo lámpara, sos vos, o sea, el fruto de tener tu vida encendida es la salvación de las almas, ¿me entendés? Es la salvación de las almas, ¿me entendés? Tuya y de las personas que te rodean. El domingo vamos a cerrar el campo hablando de esto, de la misión que tenemos. Porque está muy lindo, o sea, venir a la iglesia, creer en Dios y estar más limpiecitos nosotros, más livianitos nosotros, pero no se acaba todo ahí. No se acaba todo ahí. El Señor dijo en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Yo sé que mostramos lo que somos. Yo sé que mostramos lo que somos. Y que si queremos mostrar a Cristo, lo tenemos que vivir. Es dificilísimo. Si no, vamos a mostrar algo religioso, vamos a mostrar, no sé, un Dios que no es. ¿No es cierto? Porque si no lo vivís, no lo experimentás, cuando te preguntan. Una vez tuve una conversación, yo trabajaba en una radio, no era cristiana en la radio, estuve muchos años laburando ahí, y en ese año la radio le iba pero muy bien, era como una de las radios más escuchadas de Córdoba. Sí. ¿Cómo sabías? ¿Me escuchabas? Y una vez estábamos teniendo una charla con otro locutor ahí, entre programa y programa, siempre, bueno, vos llegás antes, entonces vas charlando. Y este chico me comentaba, ¿qué, mi amor? Me subí arriba de la cama de la chica. Mira, ahí va la mano. ¿Y subí arriba de la cama de las chicas? Bien. Y esta persona, en un momento sale el tema de las energías y de toda la sabiduría que hay ahí. Entonces el tipo me empieza a predicar, básicamente. Y yo de una, escuchando todo. Yo decía, qué loco. Mirá vos. Fuerte, ¿no? Sí, le decía. Sí. Fuerte. Digo, y yo dije, sentía así, no me puedo quedar callado. No sé si está bien, está mal lo que voy a decir, no me importa. Pero no me puedo quedar callado. Asentí con la cabeza e irme. Digo, sí, yo encuentro toda esa respuesta en Jesús, le digo, ¿viste? Yo encuentro todo eso en Jesús de una manera muy fuerte, también muy profunda y muy poderosa. Ah, sí, me dice.
Porque Jesús me dice, Jesús, Buda, Matusama, esto que lo otro, es todo lo mismo, me dice, y es verdad, todo sirve. Y yo lo freno y le digo, no. ¿Sabes por qué Jesús y Buda no son lo mismo? Porque en el nombre de Jesús pasa de todo. Porque en el nombre de Jesús hay libertad. Porque yo he visto cómo el Señor sana a una persona con cáncer, o una mamá con cáncer en un hospital, o una persona que le había agarrado, no sé, esta enfermedad del estómago heavy, hepatitis, ¿puede ser? Sí, no sé, peritonitis, sí, algo así, y que los médicos le daban nada, y fuimos a orar con un grupo de amigos, entramos al hospital de una, pusimos la mano, los médicos lo daban frito, oramos en el nombre de Jesús, y ese loco es chileno, todavía anda vivo. Digo, y yo sé que en el nombre de Buda, perdón por la palabra que voy a usar, no pasa un carajo, le digo. En nombre de Buda no pasa nada, sí. Acá se ve un montón de eso en los comercios, acá está pero infectado con eso. Sí, es así. Ahora, yo me imagino que vos has estado en una charla así, tenés casi mi edad o andas por ahí, no sé, sos un poco más chico. Y yo sé que tenés o has tenido o te relacionás con personas así. ¿Cuál ha sido tu contestación? ¿Tenés para decirle quién es Cristo? Porque lo tenés que vivir. Porque si no, eso te pasa por encima. Y no solamente que te pasa por encima, sino que te volvés crédulo también de eso. ¿Me explico? Porque como no vivís una cosa, bueno, parece que al otro esto le funciona. Y si empiezo a experimentarlo, totalmente. No es solo por nuestra salvación que estamos acá, ¿sí? Vos sabés, vos y yo sabemos que el Señor desea que nadie se pierda. El Señor dice su palabra que ni siquiera se complace por la muerte del malvado. Impresionante. Es impresionante. Yo no soy así como el Señor. A veces que se muere cada uno que digo, qué bueno. Uno menos. ¿O no? O yo soy el único pecador así circunciso que odia. ¿Me entendés? Acá lo tenemos a Johnny. No le preguntemos a Johnny qué piensa. No se lo escucha, ¿no? A lo que... No queda grabado. Miren, si estamos perdidos en nuestros propios problemas, rodeados de nuestros propios sueños, deseos, pensamientos, nos vamos a perder de lo que hay en el corazón de Dios también para nuestra vida. De verdad, nos lo vamos a perder. Mirá lo que dice, y Pablo, el apóstol sabía de esto. Busca conmigo ahí Romanos 8, lo quiera leer bien fuerte. Sí, sí, fuerte, sí. La vida en el Espíritu. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés... ¿Para qué versículo estás leyendo? Del versículo 8. Del versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. Entendí. Ahí va. No pasa nada. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Hasta el 17. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ustedes no han recibido... Pausa. Quédate ahí, quédate ahí. ¿Quiénes son guiados por el Espíritu Santo? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Nosotros. Está bien. Versículo 15, vamos, seguimos. Si ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre.
Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su. Qué tremendo. El versículo 17 no me entra en la cabeza. Todavía no me entra. Somos herederos, coherederos con Cristo, o sea, no sé si te pasa, hay cosas que no te... Pero quiero sacar 3 enseñanzas, 3 cositas cortitas de este último versículo, ¿sí? No sé si voy a alcanzar a ver todo, no sé cuánto tiempo tengo, pero vamos hasta las 4 de la tarde. Hay 3 verdades apostólicas acá para permanecer. El apóstol dice, porque si vivimos conforme a la carne, habrán de morir. O sea, venimos hablando mucho de Satanás, ¿sí? Ya le dimos mucho show, y el sistema corrupto de este mundo también son tus enemigos, pero tu peor enemigo, creo yo, es la carne. Es tu carne, es tu envase, ¿sí? Y quiero decirte algo, ya lo sabes, tenés una sola vida, y si damos rienda suelta a estos malos deseos, vamos a morir, un día vamos a morir. Y yo espero que te levantes delante del Señor, no en el otro barrio. Esto va a pasar. No vivimos para siempre en esta tierra. Muchos cristianos no se dan cuenta de eso. Y siento que a veces no se conocen. Porque dicen, bueno, yo ya soy débil, me dejo llevar por esto. Pero pará, está bien que seas débil. Pero el Espíritu Santo que viene sobre vos, cuando creemos y nos aferramos en el Señor, es el que te va a dar la fuerza para que vos domines esa debilidad. ¿Me entendés? Nuestra carne siempre está dispuesta a pecar. Y el que me diga acá que se levanta todos los días con una gana de orar y leer la Biblia, es un mentiroso. Porque es muy raro que eso pase. Tililín, tililín, tililín. Ay, Señor, ¿dónde estás? Acá estoy, vengo a ti. No pasa eso. Es muy difícil que eso pase. Llegar a eso, ¡wow! Yo siempre digo, a veces hacemos chistes con Pri cuando andamos como muy bien así, viste, que no hemos discutido nada, y hago algo que a ella la sorprende y ella viene y me dice... Casi siempre. Sí, casi siempre, ¿no? Casi siempre, ¿no? Que se escuche esa parte, Che, y ella viene, viste, y me dice, Jordi, viejo, me sorprendiste con esto que hiciste. Y ya le digo, guarda, guarda que ya no me esté por ahí, guarda que ya no esté cerca de la perfección que me... Claro, porque si ya estoy casi listo, casi ahí todos los días, ya está, el Señor me lleva. ¿Para qué va a cumplir? Yo tenía un amigo pastor que anda misionando ahora, que él decía, nosotros somos inmortales hasta que hacemos la obra completa en la tierra y después el Señor te lleva. Hay muchos hijos de Dios que viven con miedo a la muerte, pero no se dan cuenta de quiénes son en realidad. Porque cuando vos estás viviendo un propósito en la tierra, no tenés por qué tenerle miedo a la muerte. ¿Me entendés? O sea, te vas a ir cuando termines de cumplir ese propósito. Por eso yo ahora peco, a veces para que no... Para quedarme un tiempo más, lo hago por ella. Lo hago por ella, para... Llegar viejito con ella, porque... Si me pongo las pilas ya de golpe y soy perfecto... Claro, ponele otro micrófono. ¿Me explico? Sigamos tomando estos tiempos de confesión, de arrepentimiento. Lo que te pasa a vos le pasa a otra persona. Que el diablo no te encierre, no, a mí nadie, no, a vos nadie te va a entender con lo que viviste. Guarda silencio, quédate ahí. Dale, estamos todos viviendo acá lo mismo. Estamos todos luchados con lo mismo. Con todos los chicos que he estado hablando estos días acá, hermano, soy yo, o sea, somos así. Y el de 60, 70, 80 también. Otra verdad que sacamos de este último pasaje es porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Digamos, la única forma de dominar la carne es por el poder del Espíritu Santo, chicos. Necesitas
ese aceite en tu lámpara. ¿Sí? De verdad, los malos hábitos que vos tenés y los errores en los que recurrí y caes empiezan a desaparecer a medida que le vas dando lugar al Espíritu Santo. Yo lo he visto en mi intimidad con Pri, lo he visto en las personas que me rodean, en amigos, lo hemos visto. La persona comienza a perseverar en medio de toda su vida y en diferentes temporadas. Hay momentos que la persona tiene temporadas malas porque han pasado por algo malo o por una pérdida, lo que sea, pero está Cristo ahí. Hay momentos de abundancia, momentos de más plata, momentos de menos plata, pero Cristo está ahí. Entonces la persona persevera y sigue un paso a la vez, un paso al día. Quiero dejarte un secreto que encontré en la Biblia. Un secreto está en la Biblia. Filipenses 4:10 dice esto. Está hablando Pablo y le dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero le faltaba la oportunidad. Mirá qué loco esto. O sea, él tenía una relación con gente de que era muy... No, Pablo, te vamos a ayudar, vamos a orar por vos, vamos a hacer esto por vos, vamos... Y Pablo, bueno, dale, sí, de una, gracias. Y cric, 3 doritos después, Pablo solo, más solo que... Entonces él se alegra, ¿viste? Y les tiene que decir esto, dice, en verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No es que hable porque yo tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto. Dice, 2 puntos. Tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y manda esta frase que la has escuchado hasta el hartazgo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el secreto. Que si Pablo aprendió todas estas cosas, ¿sabes qué quiere decir? Que antes no sabía cómo vivir. O sea que antes no sabía vivir en la pobreza, porque cuando estaba en pobreza se quejaba el tipo. No sabía vivir en la prosperidad, porque cuando tenía de más derrochaba. Se metía hasta acá. No entendía por qué pasaba hambre, se quejaba. O por qué sufría necesidad, no entendía. Hasta que un día lo entendió. ¿Te das cuenta? Un tipo de carne y hueso. Como vos y como yo. Y aprendió el secreto de vivir las diferentes pruebas y temporadas de la vida. ¿Cuál es el secreto? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la temporada en la que estoy. No importa. Si lo tengo al Señor y yo estoy con Él, yo puedo avanzar. Yo puedo salir de acá. Él es mi fuerza. Y lo último que aprendemos es que este espíritu el que es nos da un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este es el espíritu que nos afirma en nuestra identidad y nos hace no tener miedo. No tener miedo. Nos hace no tener miedo. Nos recuerda todo el tiempo las enseñanzas y los hechos de Jesús para seguir sus pasos. Nos recuerda las verdades de Él. Nos hace ir al Padre siempre y forma en nosotros una dependencia perfecta con Él. Una dependencia perfecta con Él. A veces hablo con la Feli cuando salimos a la calle. Yo vivo en la peatonal y hay mucha gente ahí caminando y a veces ella tiene miedo porque han pasado algunas situaciones, digamos. Y yo le digo, no le tenés que tener miedo a nadie. No le tenés que tener miedo a nadie. A nadie y a nada. Es normal tener miedo. Pero el Señor nos enseña a no temer. A nada, frente a nadie. Ahora, ¿quién nos da esta seguridad? El Espíritu Santo. Entonces,
en esta mañana yo quiero dejarte este mensaje, quiero dejarte esta verdad de que tenés una responsabilidad. El Señor te creó y te dio tu lámpara, que es tu cuerpo. Empezá a llenarlo de lo que lo tenés que llenar, de su espíritu. Empezá a romper, encontrar esos lugares donde rompes esa prensa de aceite para que a través de la oración, a través de su palabra, a través de estar con otros hermanos, vos empecés a ser lleno, empecé a ser llena y empecés a vivir paso a paso, de una manera como a Él le agrada y con propósito. Porque como te dije al principio, un día vamos a estar delante de Él y esto se está pasando rápido. Esto se está pasando rápido, se pasa rápido. Se pasa rápido, si no preguntarle a los más grandes. Preguntarle. Vamos a orar, ¿quieren? Vamos a orar. Y continuemos en estas conversaciones. Continuemos en estas conversaciones. Los que necesiten los pasajes y todo eso, y pregúntenselo entre ustedes o pregúntenme. Estamos con Pri para ser sus amigos estos días y el resto de la vida. Somos hermanos y también están sus pastores, sus líderes, sus hermanos mayores en este lugar, y también tu amigo, tu amiga. Digamos, sigamos en estas conversaciones, no nos detengamos, aprovechemos estos días, aprovechemos este momento, que sea este lugar una prensa de aceite y que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que es lo que nos va a ayudar a vivir esta vida, a vivir el resto de nuestra vida. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra y, Señor, de verdad queremos pedirte todos juntos, Señor, que llenes nuestra lámpara, Señor. Llena, por favor, nuestra lámpara, Señor. Señor, llena nuestra lámpara tanto que todo lo que está sucio, Señor, y contaminado en nosotros, Señor, se vaya. Rebose esa lámpara, esa vasija, rebose y caiga todo lo malo y se vaya y quede todo lo puro, todo lo que es bueno, Señor, todo lo que es verdadero, para que nosotros podamos estar alimentados por vos, Señor. Purifica nuestra vida con la sangre del Cordero. Perdónanos por nuestros pecados. Purifica nuestros pensamientos, nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos. Purifica nuestra boca, Señor. Purifica nuestra alma, Señor. Y llénanos en esta mañana con tu Espíritu Santo, Señor. Que venga tu Espíritu sobre cada corazón en este lugar, sobre mis hermanos, mis hermanas, sobre los más grandes y los más chicos, sobre los niños, Señor, que hay en este lugar. Señor, llenalos, Señor. Son nuestra responsabilidad. Nosotros abrimos la puerta para ellos, Señor. Llenalos, Señor. Te pedimos que los llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, ayúdanos a caminar el resto de nuestra vida en vos, con vos, Señor. Para que de verdad, Señor, un día nos despertemos y estemos en el lugar correcto, Señor, que es a tu lado, Señor. A tu lado, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de darnos la vida, porque esta vida nos la diste para conocerte y para dar testimonio de ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos en todo lo que hacemos y en cada área de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.